Continuamos con la tarea número 28. El tema es medidas de dispersión, desviación media, varianza, desviación estándar, etcétera. También por aquí debe aparecer el rango y el coeficiente de variación. Entonces, de todos estos temas te van a tocar 2 o 3 en el examen Exani 2 para Ceneval, para universidad. Vamos a empezar con el tema de desviación media, cómo calcularla. Aquí tenemos 3 ejemplitos, 4, 5. Vamos a ver lo que se puede hacer. Dice, hallar la desviación media del siguiente conjunto de datos. Tenemos un 1, 3, 5 y 7. La desviación media la podemos poner como dx. Acuérdate que la de x testada es desviación media. Puedes usar la fórmula, es una sumatoria desde i igual a 1 a n, o sea, desde el dato número 1 hasta los datos que sean, quiere decir, del valor absoluto de x menos x testada entre n. Ya sabemos en las fórmulas que n es el número de datos siempre, en este caso n valdría 4, son 4 datos. La x es cada valor, el primero x vale 1, y luego x vale 3, y luego vale 5, y luego vale 7. Y la x testada, pues tú ya sabes que es el promedio, entonces, o la media, tienes que sacar el promedio de estos 4 números para poder usarlo aquí. Y ¿cuántas sumatorias vas a hacer? Pues depende de cuántos datos son. Si son 4 datos, pues vas a hacer 4 sumatorias de esto. No tiene mucho chiste. El valor absoluto es un valor positivo. Se pone para asegurar que la respuesta sea positiva. Por lo tanto, aquí la desviación media siempre va a ser positiva porque estás garantizando con este valor absoluto. Fíjense cómo quedaría este ejercicio resuelto. No debe tener chiste. Vamos a poner primero, esto es igual, la desviación media, valor absoluto, el primer valor x que me dan como dato, el 1. Entonces x vale 1 en el primero, menos, le voy a quitar la media, vamos a sacar la media de aquí. Ustedes saben que la media o promedio se saca con la suma. 7 más 5 son 12, 15, 16. Es la suma. ¿Entre cuántos datos son? 4. Acuérdense que es el tema de promedio media aritmética. La media aritmética sería 4. ¿Sí? Entonces este 4 es importante. Si te lo dan, pues nada más lo vas sustituyendo, o si no lo sacas, entonces sería 1 menos 4 que me dio la media, valor absoluto, más, ahora valor absoluto del siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? El 3. Ahora la x vale 3, menos la media que sigue siendo 4, valor absoluto, más valor absoluto, ahora el tercer número que vale 5, ahora x vale 5, menos la media que vale 4, valor absoluto, más valor absoluto, y el último valor de x vale 7, menos la media que sigue siendo 4. Todo esto se va a dividir entre la n que vale 4, son 4 números. Si aquí hubiera 10 números, tendrías que hacer 10 veces esto. Por lo tanto, me quedaría valor absoluto de 1 menos 4, valor absoluto de menos 3, más valor absoluto de menos 1, más valor absoluto de 5 menos 4, 1, y finalmente valor absoluto de 7 menos 4, 3. Todo esto dividido entre 4. Recuerda que el valor absoluto el valor absoluto es positivo, es la distancia nada más. Valor absoluto de menos 3, 3. Valor absoluto de menos 1, 1. Valor absoluto de 1, 1. Y valor absoluto de 3, 3. Por eso me quedan puros positivos entre 4. Finalmente me quedaría, la suma serían 3, 6, 7, 8 entre 4, y eso me da una desviación media de 2. Una desviación media de 2. Aquí está. Aquí dice, aquí abajito, si leen respuesta, 2. Ahí está. Vamos a hacer otro de desviación media. Allá la desviación media del siguiente número, son 5 números, voy a hacer 5 veces esto. La misma fórmula. Por lo tanto, la desviación media sería valor absoluto del primer valor de x, que es 2, menos la media. Hay que sacar la media para estos datos. X es igual
a la suma, que serían 24, 30, 33, 35, es la suma de los números entre 5, pues me da una media de, o promedio de 7. Ahí está. Entonces sería 2 menos 7, más valor absoluto del siguiente número 3 menos 7, más valor absoluto del tercer número 6 menos 7, más valor absoluto del cuarto número 11 menos 7, más valor absoluto del quinto número 13 menos 7. Eso sería 13 menos 7, y todo esto lo dividimos entre, ¿cuántos datos son aquí? 5. Por lo tanto, la desviación media para estos datos sería valor absoluto de 2 menos 7 menos 5, más valor absoluto de menos 4, más valor absoluto de menos 1, más valor absoluto de 4, más valor absoluto de 6. Todo esto dividido entre 5 datos. Ya hemos dicho que valor absoluto es positivo, sería 5 más 4 más 1. Aquí no va, 5 más 4 más 1 más 4 más 6. Eso me da un total de 9, 10, 14, 20 entre 5. Por lo tanto, la desviación media de estos datos sería 4. Entonces aquí está la respuesta, me da 4. Pueden seguir haciendo estos más, ¿verdad? Vamos a hacer el problema 7, que tiene diferencia. Bueno, el problema 6 también, porque aquí, ¿cuál es la diferencia? Que estos son datos no agrupados y aquí son datos agrupados, o sea, ya tienen categorías. Por ejemplo, aquí la longitud en metros de 3 fueron 9 veces, es la frecuencia, la longitud de 4 hubo 12 y la longitud de 5 hubo 9. ¿Cuál es la diferencia con estos? Que aquí aparece una FI, que es una frecuencia. Si te fijas, acá no había frecuencias, todos los números se repetían una sola vez. Pero aquí la fórmula va a ser la misma. Cuando hay frecuencias, la desviación media va a ser valor absoluto, bueno, la sumatoria, ¿verdad?, de X menos X testada, pero por la frecuencia ahí, dividido entre N. ¿Cuál es la diferencia con los de arriba? Que nada más vamos a ir multiplicando por cada una de las frecuencias. Vamos a hacer este de aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría la desviación media aquí? No tiene chiste, va a ser valor absoluto. Vamos a sacar primero el promedio, no hay que sacarlo. Acuérdense que cuando hay frecuencias, el promedio es multiplicar 3 por 9, más 4 por 12, más 5 por 9, y ya divides entre el total de, no vas a dividir entre 3, el total de frecuencias, que sería la suma de aquí. Entonces, cuando hay frecuencias, se multiplican, ¿verdad? Se multiplica 3 por 9, más 4 por 12, más 5 por 9. ¿Por qué se hace así, muchachos? Porque aquí es como si tuvieran 9 veces el 3. Entonces, ¿cuánto sumarían 9 veces el 3? Pues 9 por 3, por eso se multiplica, ¿verdad? Y lo más 12 veces el número 4. ¿Cuánto sumarían esos 12 cuatros? Pues 12 por 4, 48. Es lo que estamos haciendo al multiplicar, sacar la suma total cuando hay frecuencias. Entre ¿cuántos datos son en total? Pues suma la frecuencia, sería 12 y 18, son 30 datos. Entonces sería entre 30, mucho cuidado. Por lo tanto, la media, vamos a ponerlo por acá, la media sería igual a 9 por 3, 27, más 48, 12 por 4, ¿verdad? 48, 9 por 3, 27, más 45 entre 30. Sería así. Por lo tanto, la X testada sería, vamos a sacar la suma, no tengo calculadora, a ver, ustedes tampoco probablemente no vayan a tener, 93, 120 entre 30. 120 entre 30 me da una media de, o promedio de 4. Entonces aquí está, me da el promedio de 4, que lo necesito para poder meterlo en la fórmula. Entonces el primer valor, ¿cuál es? 3. Menos, ¿cuánto me dio la media? 4.
valor absoluto por, el punto es por en matemáticas, ¿cuál fue su frecuencia de ese 3? 9. Es lo que va a ir cambiando. Más valor absoluto, el segundo número X es 4, menos la media que me dio 4, por la frecuencia que fue 12, más valor absoluto, el tercer número es 5, menos la media que me dio 4, por su frecuencia que es 9. Todo esto lo vamos a dividir entre, ¿cuántos datos fueron? Dijimos 30, ¿verdad? 30 datos, que puede ser la frecuencia acumulada o la suma de frecuencias. ¿Qué me quedaría aquí? 3 menos 4 menos 1, pero valor absoluto, dijimos siempre es positivo, 1 por 9, me va a quedar aquí. Más 4 menos 4 pues es 0, por 12 pues hace 0. Más 5 por menos 4, 5 menos 4 es 1, valor absoluto es 1 por 9, 9. Sería 9 por 1, ¿verdad? 1 por 9, dividido entre 30. 9 por 1, 9, más 9 por 1, 9, 9 más 9 son 18, entonces sería 18 entre 30. Esa es la desviación media, nada más lo que cambió fue multiplicar por las frecuencias, fíjate. Si sacas fracción equivalente, la mitad de 18 es 9, la mitad de 30 es 15, tercera de 9 es 3, y tercera de 15 es 5. Si divides 3 entre 5, te da 0.6, puede ser 3 quintos o 0.6. Y aquí la respuesta dice que es 0.6. Entonces fíjate cómo se haría cuando es así con frecuencias acumuladas. ¿Qué pasa cuando tienes también frecuencias, pero ya tienes, aparte de aquí, tienes un límite inferior y un límite superior, un intervalo? ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Siguen viendo frecuencias, pero aquí no nomás es un número 3, 4, 5, aquí hay un número del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Tienes que sacar un número que sea representativo entre el 0 y el 10. ¿Cuál es? Se le llama el número del medio de clase. ¿Cuál es el número que se encuentra, o un número representativo entre el 0 y el 10? El número del medio. ¿Cuál es el número que está en medio del 0 y el 10? El 5. ¿Cuál es el número que se encuentra en medio del 10 y el 20? El 15. Y del 20 al 30, el 25. Porque tú puedes decir, sí, aquí pues si agarro el 3, el 4 y el 5, pero aquí ¿qué valor va a tener la X en la fórmula del 0 al 10? Pues sería, nada más, sería poner un número que se viera en medio del 20 y del 30, que sería 25. Entonces la fórmula quedaría, desviación media va a ser igual al valor absoluto de, sería 5 el primer valor, menos la media. Acuérdense que la media hay que multiplicar 5 por 7, 15 por 11 y 25 por 7, que sería 5 por 7, 35, más 15 por 11 son 165, más 25 por 7 son 175, dividido entre, ¿cuántas frecuencias son? Pues son 18 y 7, 25. Entonces la media sería 165 más 35 son 200, 375 entre 25, que serían 4, 8, 12, 15. Pues la media serían 15. 15, 4, 8, 12, 15. Sin calculadora, ¿verdad? Entonces sería 5, el primer dato que es representativo del 0 al 10. Esto se hace cuando se agarra el del medio, cuando hay intervalo inferior y superior, o límite inferior y superior. 5 menos 15, valor absoluto por la frecuencia que es 7, más valor absoluto del siguiente número representativo que es el 15, menos la media que nos dio 15 por 11, que es la frecuencia, más valor absoluto del tercer número representativo 25 menos la media que nos dio 15 por la frecuencia que es 7. Sería así, por 7, entre el total de datos que son 25, dijimos. 5 menos 15 son menos 10, valor absoluto es 10 por 7 son 70, más
15 menos 15 es 0, por 11 me da 0, 25 menos 15 es 10, valor absoluto es 10, por 7 pues me da 70, entre 25. Entonces me quedaría como desviación media 140 entre 25. Por lo tanto, la desviación media cuando tenemos intervalos con límite inferior y superior sería 140 entre 25. Serían 3, 4, 5. 25 por 5 son 125. Para el 140 son 15. Punto bajo un 0 y 25 por 6 son 150. Por lo tanto, la desviación media sería 5.6. 5.6 sería la desviación media, 140 entre 25, 5.6. Si se fijan aquí, nos da 5.6.